Las capas de merluza. A ver, aproximadamente, nada, unos milímetros. Es muy fina. Lo vamos a hacer, lo hacemos así, porque si no luego a la hora. Buen cuchillo, el que maneja Ana. De rellenar sería. Efectivamente, buen cuchillo. Además, nos ha enseñado aquí un par de movimientos con él y lógicamente, como es chef, pues lo domina perfectamente y lo tienes bien afiladico. Siempre tiene que estar afilado. Es una herramienta que si no está afilada nos daría muchos problemas. Ajá. Ten en cuenta que nos cortamos más si no está bien afilada que estuviera bien afilada. O sea, si Sí, está bien el afilada. esfuerzo, ¿no? De sí, querer cortar. se te va el corte para un lado y el dedo. Ajá. Bueno, ves, como puedes ver, es muy fácil. Echamos un poquito de relleno, la merluza y luego con otra capa de merluza la tapamos. Ahora tendremos que darle forma. Exactamente. Entonces para ello la cogemos, le metemos los lados, ¿lo ves? Con mucho amor y cariño, porque esto se nos puede deshacer. La cocina es todo cariño y todo amor. Y mientras le estás dando forma, yo quería que contases la historia de por qué este plato se llama rock and roll. Este plato se llama rock and roll porque teníamos que hacer un plato por de los años 50 Hollywood. Entonces, buscando un poco en la historia, vimos que el rock and roll nació de la fusión del country y del blues. Entonces queríamos buscar una fusión de dos productos que fueran completamente diferentes, como era el country blues, pues algo diferente. Se nos ocurrió mezclar pato con merluza. Ajá, en este caso el pato sería el blues y la merluza el country. El country, nos vamos del muy blanco a muy negro, ¿no? Ajá. O sea, oscuro, por lo menos. Entonces es lo que nosotros buscamos esto, se pasamos a Rubén, que ya tiene preparado el huevo y la harina. Rubén, que religiosamente hace caso aquí al chef de la cocina en cada movimiento que le exige y que lo hace perfectamente. Ahí vemos cómo lo mete en el huevo y directamente al aceite. ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí? Esto lo hacemos a baja temperatura, con lo cual ahora mismo lo que hacemos es que ahí se mantenga unos 4 o 5 minutos por lo menos, porque si lo hiciéramos con un aceite muy fuerte, lo que haría sería arrebatar la merluza, no quedaría tan jugosa. Lo que pretendemos es que sea muy jugosa, entonces la hacemos a baja temperatura y cuando la tengamos hecha la emplataremos, pero ya verás cómo se queda muy jugosa, pues lo probarás, ¿no? Me imagino. Hombre, por supuesto, no, yo no me voy a ir de aquí. Además, ya os contaré que he tenido hoy un día de comilona y por supuesto no iba a cerrar yo este día sin probar la merluza. Antes de nada, ¿cómo podemos maridar esto? Esto yo recomendaría un blanco de barrica. Seguramente mis amigos sommelier tendrían una otra opinión, ¿no? Pero vamos, a mí me gustaría, yo si me lo tuviera que comer, me cogería un blanco de barrica. Yo creo que también me decanto, nunca mejor dicho, por un vino blanco. Sí, además la merluza le va muy bien y luego la fuerza que le da la barrica, la intensidad que da la barrica, yo creo que le iría muy bien. Ajá. Luego si algún sommelier no piensa lo contrario, pues bueno, eso ya, Bueno, yo ya siempre no va a haber, siempre va a haber para divergencias. gustos, ¿no? Bueno, vamos a emplatar este plato. Vale. A ver, vemos ahí cómo va saliendo la merluza y aquí la Hay tienes. que poner siempre merluza, todos los que son o papel absorbente, nosotros ponemos el papel absorbente, porque absorbe, como podéis ver, toda la grasa. Ajá. La sigamos. Sí, cuanto más aceite le quitemos, mucho mejor. Vamos a ir emplatando. Adelante, a ver si te quemas. Bueno, tú ya tienes callo en la mano. No, ya es difícil quemarme. La dejamos bonita, le quitamos pues algunos flecos que tiene ahí resultantes de la harina y el aceite. La vemos ahí, bueno, la verdad que es una ración individual, asequible para cualquier persona y que invitamos a todo el mundo a que la pruebe, por ejemplo, este fin de semana, que seguro que tienen tiempo para hacer este plato en casa. Y aquí tenemos el orio, lo que decíamos antes, ajo, vinagre de Módena y el aceite, y le hemos echado un poquito de perejil. Eso es ya cuestión de cada uno para decorar. Nosotros nos gusta ponerle siempre un poco de color. En este caso la decoración es un poco... Bueno, es un poco de restaurante, pero que podemos obviarla, ¿no? En casa. Unas verduras salteadas, previamente torneadas. Que las Eso sí que lo tenemos que incluir, siempre verdura. Dentro de un moldecito de pasta brick. Ajá. Y ya para terminar... Para terminar le echamos el orio. Como puedes ver, cogerá unas... Qué buena pinta. Sí, sí. Además muy sano, ¿eh? Muy sano. Es todo para llegar y comer. Nosotros los cocineros en este caso haríamos esto. Limpiar un poquito. Oye, que yo en casa también lo hago. Si tengo visita también lo hago, ¿eh? Esto es una cosa que siempre lo hacemos porque el plato tiene que salir limpio completamente por todos lados. Hay algunas hierbas o alguna cosita, Ajá. siempre pues Bueno, queda pues, bonito. pues Pedro, mira, ahí mientras las colocas te dejamos ahí la fotografía perfecta de este plato y ya saben, les invitamos a venir aquí y a disfrutar de rock and roll. Pues a probar ese plato, te dejamos saboreando este plato, pero antes nos decías que habías tenido un día muy culinario y lo vamos a ver, Ana. ¿Recuerdan cuándo probaron por primera vez el sabor de los conguitos? Hoy este dulce producido en la localidad de Utebo cumple 50 años y Aragón en Abierto en su aniversario quiere conocer el secreto de su éxito. Vean.
Somos los conguitos. Del blanco y negro al color, sus anuncios siempre nos han animado a cantar aquella famosa sintonía. Vestidos de chocolate con cuerpo de cacao. Hoy los homenajeamos junto a ustedes. ¡Qué son de chupete! Sí, me acuerdo de los conguitos. ¿Y qué recuerdos le traen? Ay, muy buenos, pues después de la niñez, eran riquísimos, sí, me gustaban muchísimo. Cuando descrío qué es lo que más había, porque ahora todo lo que hay, pues no, pero antes era solamente los conguitos y poco más. Pues sí, he comido de cuando era pequeño y aún sigo comiendo alguno. ¿Se acuerda usted de qué momento? Pues yo me imagino que me los comía todas horas, cuando los tenía en la mano a comerlos. De comer conguito cuando los como con mis nietos. Pues sabe que cumplen 50 años. 50 años cumplen los conguitos. 50 años de recuerdos, 50 años de sensaciones, 50 años muy dulces, José Antonio. Así es, hoy celebramos los 50 años de conguitos cada vez más jóvenes. Pero iguales. Exactamente, esa es una de las claves del éxito de conguitos, es que permanece invariable a su receta original. Dos ingredientes fundamentales, chocolate y cacahuete. Y aquí se hace el chocolate que tanto nos gusta. Efectivamente, el chocolate de conguitos empieza aquí. Todo viene desde el origen de Costa de Marfil, que es de donde proviene el cacao, y llegan a las máquinas de conchaje, que es el último proceso donde se elabora el chocolate, donde realmente el chocolate conguitos coge su auténtico bouquet, es el sabor característico de conguitos. Y además tiene una temperatura concreta. El chocolate hay que trabajarlo en frío y de eso es el origen del chocolate, por eso sabemos que viene de las montañas, de los Alpes, en este caso provenimos de los Pirineos, de aquí de España, porque antiguamente al no existir máquinas de frío teníamos que trabajarlo o se tenía que trabajar en zonas de montaña para poder mantener el chocolate sólido, porque si no obviamente se derrite. Y ahora nos toca conocer el otro ingrediente fundamental, el cacahuete. Así es, el cacahuete que viene de China y que ahora mismo te lo voy a enseñar. José Antonio, qué bien huele y además se nota el calor, ¿eh? Sí, porque están recién tostados. Es una de las claves del éxito de conguitos, el tostado perfecto del cacahuete. Además es algo que no tiene secreto porque lo llevamos haciendo hace 50 años. El conguito permanece invariable a su fórmula receta original, igual que hace 50 años. Tiene algo más también, algo muy dulce. Que le damos, como puedes ver aquí, una capa de azúcar de montado que lo que hace es darle un sabor especial además de proteger el fruto seco. Y aquí casi ya vemos el conguito. Efectivamente, aquí es donde toma su forma convencional del conguito, que puede ser bien con chocolate blanco, con el chocolate tradicional negro, o incluso que tenemos una sorpresa preparada para dentro muy poco, que va a ser chocolate con colores, que es la nueva sorpresa que tenemos con los 50 años de conguitos. Pero el conguito todavía no está hecho, le queda el último detalle. Y este es el conguito final. Si no ven esa cara ahí, es que no es el auténtico. 8 millones de estos salen de aquí cada día. ¿Ese hombre que hay allí se dedica a firmarlos todos? Bueno, no exactamente. Para eso tenemos una máquina que tenemos aquí detrás que por un proceso automático firma cada uno. Lo único que no podemos desvelar en su totalidad porque es un secreto que guardamos aquí con mucho cariño. De hecho, yo estoy aquí tapando la parte más importante de la máquina porque sería, de lo contrario, espionaje industrial y Aragón en abierto, pues no le apetece meterse en esos ajos. Y ahora me queda a mí que disfrutar de esto, ¿no? Bueno, ahora vas a probarlo, aunque creo que llevas todo el proceso disfrutando de ellos. Un poco. Conguito, te has hecho mayor en 50 años, ¿eh? Claro, me he conguizado. Después de 50 años estoy más joven que nunca. Oye, pero conguízate conmigo. Sé uno de nuestros amigos. Es muy fácil. ¿Y eso? ¿Cómo se hace? Pues muy fácil. Solamente tienes que entrar en Facebook y te podrás conguizar como yo y seremos igualitos. Claro que sí. Pues mira lo que he hecho. A ver. Pues les deseamos a los conguitos que cumplan muchos años más. Nos marchamos ya, volvemos mañana en torno a las 6 de la tarde. Les esperamos. Gracias por su compañía y feliz tarde. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la